son más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Oh, 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 oh.
todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar que todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar, tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder, amén, amén, tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder, amén, amén, tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder, amén, amén, tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder, amén, amén. Buenas tardes, amados, ¿cómo están? Nosotros aquí, hoy pensaba que ya debo estar juntando telaraña, quieto acá, encerrado, haciendo la cuarentena fielmente. Es capaz que es extemporáneo, porque en lo que quería hacer una brevísima reflexión era acerca de la Pascua, el Pesach para el pueblo judío, que se inició cuando el Señor abrió el Mar Rojo después de la muerte de los primogénitos para que pudieran cruzar en seco, y que significó la muerte de todos los hijos primeros de hombres, de mujeres y de bestias en todo el territorio de Egipto. Se oía un clamor por causa del dolor de estas pérdidas tremendas que aún afectaron al hijo del propio faraón. Y creo que hace muy poco compartí una reflexión acerca de una cosa que siempre me llamó la atención, porque este punto es algo sobre el cual se han expresado diferentes expositores de la palabra, tal vez más preparados que yo, pero siempre me llamó la atención que en el pedido que Dios le hizo a Moisés había que sacrificar un cordero y había que comerlo si hiciera falta con la familia vecina, pero que del cordero no tenía que dar nada, que el cordero tenía que ser perfecto, tal vez simbolizando el Cordero de Dios, a Jesucristo, pero ellos ahí agregan que lo tendrían que comer todo durante la noche, aún sus entrañas. Y a mí me gusta comer cordero, pero hay partes de las entrañas del cordero que no me comería. Y me pareció que era por lo menos útil pensar que hay cosas de Jesucristo que tampoco nos gustan mucho. Tal vez por la idealización de lo que Él tiene que ser en nuestra vida, la salvación, la vida nueva, el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza impartida, toda la doctrina, los mandamientos concretos, claros, que van a hacer, como diría David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero me llama la atención que de este Jesús que había que comer todo por esa optimización que hacemos de su persona, es capaz que no nos gusta
tener que comer las situaciones desagradables de la vida. Nos parece que Jesús es como una regla de excepción para los que le seguimos, cosa que él nunca dijo. Más bien dice la Escritura que si sufrimos con él, reinaremos con él, y que agradó a aquel por cuya causa son todas las cosas, perfeccionar por medio de aflicciones al autor de la salvación de todos nosotros, de todos ellos, dice. Pero en particular, esta idea de que hay situaciones que no nos son tan agradables. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro que le era necesario padecer mucho en manos de los principales sacerdotes y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro tenía con él un afecto natural, no hablé con él, pero puedo suponer por su disposición a dejarlo todo y seguirle, que él tenía la buena intención de entregarse a Cristo y seguirlo, pero ahí involucrado afectivamente, involucrado sentimentalmente, le dijo: ten compasión de ti, no permitas que esto te acontezca. En el mensaje del domingo pasado mencioné la dificultad, porque si Jesús hubiera tenido compasión de sí, no hubiera podido tener compasión de nosotros. Y en general, cuando nosotros tenemos compasión de nosotros mismos, nos deja discapacitados, ¿no? Nos impide o nos dificulta la necesaria entrega de la vida por los demás. Y es necesario, este es un principio, que el grano de trigo caiga a la tierra y muera para llevar fruto. Porque si no queda granito, pero si cae a la tierra y muere, entonces va a llevar fruto. Y este asunto de que Jesús se proteja a sí mismo hubiera anulado el plan de salvación. Entonces Jesús le respondió: quítate delante de mí, Satanás, porque me tropiezo, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Los planes de Dios están por arriba, en la eternidad. Los planes de los hombres siempre nos involucran tanto, tenemos tan poca perspectiva de la eternidad, que todo está enfrentado en la vida hacia un final que en general parece trágico, un enfrentamiento con la muerte en el cual la muerte es la que triunfa. Entonces Jesús le dijo eso y le dijo que, para sumar, que si alguno de nosotros quería seguirlo, tenía que tomar su cruz y negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirlo. Bueno, esto marca principios de nuestro seguimiento al Señor y tiene que purificar nuestra fe. Es algo interesante ver que realmente Dios no es para nosotros, sino que nosotros somos para Dios. Y no conviene utilizar la fe para exceptuarse de los principios que Dios establece, sino más bien para posicionarnos en el sitio donde Dios dice. Así que tenemos que ser lavados por la palabra, como dice Pablo en el libro de Efesios, que él se presenta a la esposa lavada por la palabra para presentársela a sí mismo, una esposa que sea santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Así que Jesús va, como él mismo decía, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Y le dijo, como en otras oportunidades que van a haber eventos que nos cuesta comprender, que es necesario que esto acontezca. Es necesario. Si no fuera necesario, el Hijo de Dios no hubiera muerto por nuestros pecados. Si Dios hubiera decidido hacer una cláusula de excepción y meter todo el mundo en la eternidad, pero no, es incompatible la santísima persona de Dios
con nuestra naturaleza pecaminosa. Así que él le explicó bien y siguió enfrentando, afirmó el rostro para ir a Jerusalén, siempre yendo en dirección de consumar nuestra redención. Allí, mientras que es otro acto curioso de nuestra difícil comprensión, o nuestra comprensión parcial de lo que Jesucristo hizo, porque cuando él entraba a Jerusalén, allí la gente desplegaba mantos, palmas y estaba diciendo Hosana al que viene en el nombre del Señor. Claro, para nosotros era una inmensa alegría, pero él estaba yendo hacia su propia muerte, y es una muerte que tenía ingredientes terribles. Él cursó su camino yendo a Getsemaní, diciéndole al Padre: aquí tenés mi vida, sé conmigo lo que te parece mejor. Tuvo que sufrir la traición de Judas con detalles mínimos que afectarían emocionalmente a cualquiera de nosotros. Judas lo entregó con un beso. Jesús le respondió: pero escúchame, justo así vas a entregar al Hijo del Hombre. Lo llamó amigo, algo realmente doloroso, pero lo traicionó por un poco de dinero. Y finalmente, después de haberlo señalado, lo arrestaron, y Pedro volvió intempestivamente a desenvainar su espada y quiso defenderse como lo hacemos los hombres, porque nos cuesta entender que era necesario que el Hijo del Hombre muriese y resucitase al tercer día. Pero estamos en este camino de la reflexión que querría compartir. Él allí fue arrestado, lo apresaron, el miércoles fue llevado a la casa de Caifás, fue interrogado ante los sacerdotes, los más encumbrados religiosos de la época, y se sabía, porque lo que ellos estaban buscando no si había algo de verdad en él, sino cómo inculparlo, cómo hacer que él fuera culpado y terminar condenándolo como lo hicieron. Entonces, allí tuvo que padecer otra situación desagradable Jesús, la negación de Pedro. El momento donde por 3 veces le preguntaron al Pedro que le había dicho: te seguiré hasta la muerte. A ese Pedro lo interrogaron 3 veces y le dijeron: se viste como ellos, habla como ellos, estaba con ellos. Y Pedro decía: no lo conozco. Y después empezó a maldecir. Y Jesús, alumbrado por el fuego que había en medio de esta reunión en el patio de Caifás, miró a Pedro. Y Pedro miró a Jesús y salido lloró amargamente. Yo creo que las miradas esas tienen mucho que ver con que Pedro dijo: acá se terminó todo. Esta que me mandé no tiene arreglo, no. Porque ya Jesús le había dicho lo que le iba a pasar. Y el gallo cantó. ¡Ay, qué terrible! Y Pedro también era observado por Jesús, pero con una observación distinta. Siempre me imagino yo, capaz que no puedo hacer de esto un punto de vista doctrinal, pero me imagino cuando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que decís que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo supongo que ya ahí Jesús sabía lo que era Pedro y todo el recorrido que iba a hacer. Digo, para tu ánimo, que Jesús no es solamente la meta. Jesús es todo el recorrido, es el camino. Y es un camino donde algo tremendo va a ocurrir en nuestra vida. La primera es conocernos a nosotros mismos como Dios nos conoce. Pedro no se conocía. Pedro creía que lo iba a lograr. Y Jesús le dijo: no, vos no vas a lograr nada. Vos me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2.
Y para Pedro eso era inaceptable por su temperamento, su naturaleza, su prepotencia, pero tuvo que enfrentarse hacia su realidad. Lo que quiero decir para resumir esto es que para Pedro todo terminó, pero para Jesús, que lo habrá tenido que soportar con sus apresuramientos y después con sus incredulidades y sus incomprensiones durante todos los 3 años que caminaron juntos, Jesús dijo: Pedro, ahora sí, ahora voy a poder trabajar con él. Pues no se puede trabajar con alguien que no se conoce a sí mismo. Todo esto ocurrió durante el proceso de la Pascua. Y en general uno escucha algún que otro mensaje enriquecido por la presentación de la cena. El pasaje de Lucas cuando Jesús dijo, bueno, cuánto he deseado padecer esta Pascua, comer esta Pascua antes que padezca. Digo, qué cosa, ¿no? ¿Hasta dónde iba el Señor? Qué profundidad. Y ahí se encuentra Pedro consigo mismo y lo niega y se va. Y Jesús sigue como está escrito de él. Lo llevan ante Pilato. Pilato lo manda a lo de Herodes, se quiso sacar el problema de encima. Y Herodes, cuando se dio cuenta que Jesús era Galileo, lo que dijo es, no, es Galileo, tiene competencia. Pilato, llévenselo de vuelta de él. Y el final de ese pasaje me conmueve porque dice, desde ese día Pilato y Herodes se hicieron amigos porque hasta ese momento no se hablaban entre sí. Digo, qué cosa, ¿no? Porque hay distintos niveles de unidad en la fe, en el cuerpo, en el espíritu. Esta era unidad en el enemigo. ¿Viste cuando todos se ponen de acuerdo para ir contra alguien? Así era el nivel de unidad que lograron Pilato y Herodes. Pero lo devolvieron a Pilatos. Pilatos no lo condenó. Dijo, yo no encuentro nada en este hombre para condenarlo. Así que mandó castigarlo y que decida el pueblo. Pero el pueblo, influenciado por los principales sacerdotes, prefirió que le larguen a un probado delincuente, pero que condenen a Jesús, el Cordero Inocente, que venía e iba como estaba escrito de él. El trayecto de estos 3 años es tan rico ver todo lo que convivieron, el espacio de afecto, de experiencia que tuvieron los discípulos con Jesús, no porque comprendieran bien lo que hacía, sino porque podían al menos dar gloria a Dios y sorprenderse viendo los hechos del Hijo de Dios. Pero finalmente Jesús, condenado a muerte, es llevado a la cruz. Llevaron con él otros 2 que iban a ser crucificados también. Los otros 2 eran malhechores, Jesús inocente, y murió y fue muy traumático para los discípulos. Tan traumático que me quiero referir especialmente a este momento. No solo por el afecto, Jesús era todo para ellos, tenía toda la sabiduría, tenía todas las respuestas, tenía todo el poder, era el que los había llamado amigos, que ya no eran siervos. Es impresionante el vínculo que se había generado entre ellos y Jesús. Y ahora Jesús soportó todo este trayecto, pero terminó muriendo en manos de los que injustamente tomaban la vida de él. Y uno puede decir, pero ¿qué pasó ahí? Yo me ubico en ese lugar para no creerme dueño de una superfe. Me daría miedo que al fin pareciera que lo lograron, que ellos
ganaron y que Jesús perdió y con él nosotros. Jesús no iba a estar más con ellos. Aunque había dicho que iba a resucitar al tercer día y él había probado que resucitaba a los muertos, en este caso el muerto era él. ¿Quién iba a resucitarlo a él? Era muy difícil entender que alguien iba a venir. Me imagino que se habrán mirado y le habrán dicho: Pedro, te animás vos a ver quién puede ir a orar por Jesús. Pero por lo que le pasó a María, a Salomé, a las mujeres que habían estado junto a él, ¿qué hicieron? Compraron especies aromáticas para ir a ungirlo, como se hacía a los muertos honorables, a los que correspondía ungir. Y cuando llegaron al sepulcro, tuvieron una sorpresa enorme, porque Jesús no estaba ahí. Había un ángel, le dijo: ¿por qué están aquí buscando al que vive? Él ha resucitado. Y lo que hicieron las hermanas estas fue tener temor y temblor. Obviamente no estaban preparados para ver a Jesús resucitado, aunque sabían que Él les había dicho que iba a resucitar. Pero había muerto, habían visto cuando lo pusieron en el sepulcro, cuando lo retiraron Nicodemo y José de Arimatea y se lo pidieron a Pilatos y lo prepararon y lo pusieron en la tumba. La preocupación de las hermanas cuando iban a verlo y a ungirlo con las especies fue: ¿quién nos va a remover la piedra? Porque estaba todo calculado de que él había muerto. Y pensaban en el peso natural de la piedra. Y eso es el día que muchos hermanos están pasando. Es el día que Jesús no está, que no percibe su presencia, que pareciera que la adversidad o los elementos que no tienen solución nos abruman. Jesús murió. ¿Y ahora qué? Desorientación completa. Se juntaron entre ellos, se fueron a encerrar por temor de los judíos. Cuando vinieron y le dijeron una y otra vez que habían visto a Jesús resucitado, ellos no lo creyeron. Pero yo presumo que hay muchas situaciones de la vida donde nos parece que Jesús no está, que no aparece. Lo vimos morir, pero no resucitó. Lo amamos. Él dijo que iba a volver, pero de la muerte de Él, ¿cómo se vuelve? Y me parece a mí que el sábado es el día de la fe. Ese es el día de la certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que aún no vemos. El día que en nuestra vida pareciera que Jesús no está. Cosa que obviamente no ocurre, porque Él vive por los siglos de los siglos, pero prometió estar con nosotros cada día, todos los días, hasta el fin del mundo. El que no nos va a dejar huérfanos. Pero ese día que los discípulos vieron que morían, de lejos, era la situación real que estaban viviendo. Y es capaz que algún otro en este día está en ese sábado, el día que Jesús no está, el día que te parece que ya todo terminó, que no tenés con quién hablar, que no tenés a Jesús. Lo bueno es que después de este sábado, que es el día de la fe, después del día en que lo vieron sepultado y no creyeron a los que lo habían visto resucitado, viene el domingo. Y el domingo
Jesús resucitó y apareció de nuevo, porque Él vive para siempre y prometió estar a tu lado para siempre. Y esto quiero decir porque capaz que estás en el día sábado, el día que Jesús no está, que toda tu sensación indica eso. Hay hombres de Dios que no ven florecer lo que siembran. No pueden, como Él vio ver el fruto de la aflicción de su alma. Hay personas que están esperando cosas concretas, legítimas, que tienen un amén de Dios, pero todavía pareciera que Jesús no está. Y yo quería animarte, porque después del sábado de la fe, pareciera el día de la celebración pascual, el día que nadie predica, pero es el día de muchos hermanos que creen que Jesús no está. Y yo te quiero decir, quédate tranquilo, Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Y puede ser que te diga no, pero nunca que desaparezca, porque te amó con amor eterno. Y me gustaría invitarte a que te aferres, porque la verdad es que Él, ya resucitado, apareció entre ellos, que estaban encerrados por miedo de los judíos, y le reprochó la incredulidad, de dureza de corazón. Dios mío, que no me toque ver el reproche ese de que yo dudé. Y que no te toque ver esa cuestión de que Jesús te diga, ¿por qué no creíste? Si no te dije que en mí había vida eterna, y que a los que aman a Dios, absolutamente todas las cosas los ayudan para bien, conforme a su propósito. Ora para dar la gloria a Dios. El hecho de que te haya elegido, dentro de este regalo tiene todas las cosas. Todo está incluido allí. Disfruta de este camino que te va a llevar a la meta, porque estamos persuadidos, como decía Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor te bendiga. Hasta la semana próxima.